El verdadero aspecto de la cuestión social, cómo ella se presenta en la vida de la humanidad moderna. Después de la catástrofe de la Guerra Mundial, 1914-1918, no se presenta el moderno movimiento social a través de hechos que demuestran lo inadecuado de las ideas con que durante decenios se había creído comprender la aspiración proletariada. Lo que actualmente aflora a la superficie de la vida como exigencias del proletariado, antes reprimidas, y como problemas relacionados con ellas, obliga a formular dicha pregunta. Gran parte de las potencias responsables de aquella represión ha sido aniquilada, y solo podría desear que perduren las condiciones que habían caracterizado la actitud de esas potencias frente a los impulsos sociales de gran parte de la humanidad. ¿Quién ignore en absoluto cuán indestructibles son estos impulsos de la naturaleza humana? Muchas personalidades cuya posesión en la vida les había permitido ejercer, por su palabra o su consejo, una influencia favorable o desfavorable sobre las fuerzas de la vida europea que en 1914 condujeron a la guerra, se habían entregado a las más graves ilusiones con respecto a aquellos impulsos. Habían pensado que una victoria militar de su país calmaría la tormenta social, pero tuvieron que percatarse de que, como consecuencia de su propia actitud, tanto más se pusieron de manifiesto los instintos sociales. Es más, la actual catástrofe de la humanidad llegó a ser el acontecimiento histórico por el cual dichos instintos recibieron su pleno empuje. En estos graves años de la guerra, las personalidades y clases dirigentes siempre tuvieron que orientar su conducta por lo que vivía y sucedía en los sectores de la humanidad de pensamiento socialista. Muchas veces habrían preferido actuar de otra manera, si hubiesen podido desoír el pensar y sentir de esos sectores. En la situación y en lo que acontece ahora, siguen manifestándose los efectos de ese pensar y sentir. Y ahora que he entrado en una, que ha entrado en una fase decisiva, lo que durante decenios ha venido desarrollándose en la vida de la humanidad, se pone fatalmente de manifiesto que los pensamientos que en el curso de la evolución se formaron no se hallan a la altura de los hechos a que esta evolución ha llegado. Muchos hombres que con el correr del tiempo se habían formado ideas para servir al designio social, según lo que en la evolución se manifestaba, ahora saben hacer poco o nada para resolver los problemas decisivos que los hechos plantean. Algunos de estos hombres siguen creyendo que llegará a realizarse lo que ellos, desde hace mucho tiempo, habían considerado necesario para la renovación de la vida social humana, y que ello se manifestará con suficiente fuerza para encauzar la evolución en una dirección viable, en concordancia con lo que los hechos reclaman, sin tomar en consideración lo que piensan quienes todavía se imaginan que lo tradicional podrá mantenerse contra las exigencias de gran parte de la humanidad moderna. La mirada puede orientarse hacia la aspiración de los que están convencidos de la necesidad de un nuevo ordenamiento de la vida social. Pero con todo, habría que admitir, entre nosotros deambulan opiniones de partidos políticos como juicios momificados que son rechazados por los hechos de la evolución. Estos hechos exigen tomar decisiones que los viejos partidos políticos no están preparados para juzgar. Si bien estos partidos se desarrollaron paralelamente con los hechos de la evolución, no supieron adaptarse a las exigencias del tiempo. Sin pecar de inmodesto frente a las opiniones que siguen teniéndose por autoritarias, el autor cree poder decir que lo que se acaba de expresar se infiere del decurso de los acontecimientos universales del presente. Y esto permite deducir que justamente la humanidad del presente ha de ser accesible al intento de caracterizar dentro de la vida social humana moderna, perdón, de la vida social de la humanidad moderna, lo que en su peculiaridad es ajeno al modo de pensar de los hombres y partidos de orientación político-social, pues podría ser que lo trágico que se manifiesta en los intentos de resolver el problema social
tuviese su origen en la incomprensión de las verdaderas aspiraciones proletariadas, incomprensión incluso de parte de aquellos cuyas ideas se formaron partiendo de esas mismas aspiraciones, ya que el hombre no siempre se forma, en modo alguno, la correcta idea con respecto a sus propios designios. Por lo expuesto, podría justificarse formular las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quiere, en realidad, el moderno movimiento proletario? ¿Y tal designio concuerda con lo que al respecto comúnmente piensan los que pertenecen o no a dicho movimiento? Manifestase el verdadero aspecto de la cuestión social a través de lo que muchos piensan sobre este problema? ¿O quizás hace falta un pensar de orientación totalmente distinto? A esta última pregunta solo podrá contestar objetivamente quien en su vida haya tenido oportunidad de familiarizarse con la vida y el alma del proletariado moderno y precisamente con la parte de este proletariado que más ha contribuido a la configuración del movimiento social de nuestro tiempo. Bueno, hasta ahí no sé si tienen algún comentario o más o menos está como claro la idea que Steiner quiere presentar en este comienzo del capítulo. O, o continuamos con lo que sigue aquí, o quieren que les haga una especie de, como de resumen de lo que Steiner quiere plantear aquí. Sí, Santi, mejor como un bosquejo ahí, tú que estás más juicioso. Esperemos, bueno, espero haber entendido bien lo que Steiner está diciéndonos, porque a veces uno puede leer una cosa y entender otra cosa, ¿no? Pero por eso el grupo está aquí, para rebatirle o apoyar las ideas. Bueno, yo entiendo que Steiner cuando hizo esta conferencia recién estaba terminando o terminó recientemente la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el pueblo alemán perdió esa Primera Guerra Mundial junto con otros países, no me acuerdo cuáles son exactamente. Y el país que pierda una guerra, pues realmente le va mal, ¿no? La represión y la desestabilidad tras perder una guerra es muy grande, ¿no? En un país. Y toda la sociedad de dicho país sufre esas consecuencias. Pero Steiner dice que esta guerra, digamos, en parte se debió a la incomprensión digamos, de la sociedad, del problema social, de la cuestión social. Porque muchos gobernantes pensando que de pronto haciendo estas manifestaciones de guerra hacia otros países podían contribuir a lo que quería la sociedad de su país, ¿no? Pero no fue así, es todo lo contrario. Y Steiner sigue diciendo en, en este pues, parrafitos que hay que preguntarse si lo que el proletariado quiere, lo que está luchando, realmente lo entiende, es lo que necesita, o si lo necesita no sabe cómo plantearlo. Entonces, eso es lo que realmente, digamos, creo que Steiner quiere enfocar esta conferencia. ¿Qué es lo que el proletario necesita o el movimiento proletario necesita en este momento? Digamos, para contribuir un poquito a la idea, actualmente, digamos, hay muchos líderes sindicales y movimientos, digamos, en pro de, digamos, del proletariado. Sin embargo, no, nunca se soluciona de verdad el problema del proletariado, ¿no? Siempre hay algo que falta. Y de hecho, hablando de Colombia, ¿no? Porque no puedo hablar de otros países, pero supongo que es parecido aquí en Latinoamérica. Cada vez que, digamos, en los diferentes periodos de gobiernos que han pasado, desde que yo tengo uso de razón, han habido siempre marchas y protestas de, digamos, de grupos sindicales, ¿no? Que están a favor del proletariado. Y siempre
Por alguna razón, esas marchas se acaban y hacen un acuerdo con el gobierno de turno y, y no sé, de repente algo pasa. Porque si bien lo solucionaron, ¿por qué después siguen protestando? Es como si las soluciones no fueran a largo plazo o simplemente fueran arreglos mediocres, no, no arreglando el verdadero problema. Porque de lo contrario, pienso yo, todos los, digamos, los trabajadores, los empleados, estarían más contentos con sus cosas. Pero mm, me parece que no es así. Siempre los trabajadores están, digamos, pidiendo más a sus empleadores. No estoy diciendo que con razón o sin razón, pero simplemente estoy diciendo que nunca se ha solucionado bien eso, a pesar de todas las protestas y marchas que han habido en el transcurso de estos años. Pero no sé ustedes qué piensan, de pronto tienen información más relevante o más cercana a la realidad, no sé. Yo lo que pienso es que los movimientos de proletariados, eh, incluidos ahí los sindicatos, con el pasar del tiempo se pervirtieron, ¿no? Sí. O sea, creo que eso de ver al empresario como un enemigo, como, como, o sea, verlo de una manera tan negativa me parece que no le hace bien a la sociedad, ¿sí? Y lastimosamente, como pasa en todos los estamentos, la gente que llega a ocupar altos cargos en las direcciones de estos sindicatos, finalmente resulta siendo lo mismo que hacen los políticos. O sea, eh, corrompiéndose y buscando intereses particulares. Entonces me parece que no es bueno no ha sido bueno, o sea, creo que no, en general no ha sido bueno y creo que la regulación de la parte laboral, salarial, no, el camino de los sindicatos no es la solución, ¿sí? Como tampoco lo han sido pues las tendencias políticas que supuestamente han enarbolado la dignidad del trabajador, como el comunismo, como el socialismo, finalmente pues terminaron pervirtiéndose grandemente. Entonces, para mí es claro que la historia lo que muestra es que no son muy agrupaciones que no han sido, no tienen ningún efecto positivo. De acuerdo contigo, Vladimir. No sé los demás qué piensan o si tienen otro punto de vista, también es válido, ¿no? Si uno lo ve pues, en las universidades públicas, ¿no? O sea, en las universidades públicas es un desastre. Las dependencias donde los empleados trabajan son pues dirigentes de los sindicatos, o sea, uno ve que la actitud es no trabajar, o sea, la actitud es como se dice vulgarmente, mamar gallo, o sea, es fastidioso, mejor dicho, personas que no, inclusive uno se pregunta, ¿no? El tiempo se les debe hacer muy largo porque estar haciendo nada es muy complicado, ¿no? Pero eso es lo que yo veo. Sí, de acuerdo contigo, Vladimir. En mi época de estudiante en la Universidad del Valle, la universidad pública, me pareció eso, ¿no? O sea, la gran mayoría de las veces que hacían paros y marchas, no veía que fuera en pro de la universidad o de los estudiantes que se prepararan bien. Eran por otras causas ajenas al Instituto de Educación. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo que protesten por otras causas, sino que no me parece que ese sea el lugar. O sea,
La universidad tiene que pelearse sobre cosas de la universidad, de la educación, no otras causas. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Em, yo lo que creo es que el movimiento, digamos, el proletariado, no tiene claro eh, sus ideales. Entonces están peleando como una lucha de clase. Y ese no es el ideal. No es por lucha de clases, sino tiene que ser por un ideal que el alma del proletariado, del empleador requiera. Yo, por ejemplo, nunca he visto empleados que quieran, digamos, buscar la parte, digamos, del crecimiento cultural o espiritual en medio de su trabajo. Simplemente quieren, tristemente muchos, ganar más plata con hacer menos. Y eso no me parece lo correcto. Me parece correcto es más bien buscar que como empleadores puedan crecer más culturalmente o espiritualmente y de paso, pues como mérito, una bonificación salarial. No porque sí, no por compararse. No, eso es lo que yo creo. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan. Male, Kate, que no han hablado, no sé. Bueno, entonces Kate me dice que ahorita no puedo hablar porque está durmiendo el niño. Va a seguir de todas maneras leyendo, de pronto Steiner aclara más esto, o bueno, no es que aclare, sino que va a tratar de responder estas preguntas que él pone aquí, a ver qué dice. Mucho se ha hablado sobre la evolución de la técnica y el capitalismo moderno, y se ha preguntado cómo en el curso de esta evolución ha surgido el proletariado de nuestro tiempo y cómo, por el desarrollo de la moderna economía, se han engendrado las reivindicaciones de este proletariado. Lo expuesto en esta dirección es en gran parte acertado. No obstante, quien no se deje fascinar por la opinión que las condiciones exteriores determinan el carácter de la vida del hombre, tendrá que decirse que con lo aludido no se toca ningún punto decisivo. A esta conclusión llega el que se haya conservado la apreciación imparcial de los impulsos que obran desde lo profundo del alma humana. Es cierto que las reivindicaciones proletariadas se engendraron durante la vida de la técnica y el capitalismo modernos, pero la apreciación de este hecho no explica de modo alguno los impulsos puramente humanos que en esas exigencias se ponen de manifiesto, y no se comprenderá el verdadero aspecto de la cuestión social mientras no se penetre en lo viviente de esos impulsos. Una palabra que a menudo se oye decir en el mundo proletario, puede causar una profunda impresión en quien es capaz de comprender los íntimos impulsos volitivos del ser humano. Nos referimos a la expresión el proletario moderno adquirió conciencia de clase. Ya no sigue instintivamente, inconscientemente, los impulsos de las demás clases, sino que se considera perteneciente a una clase distinta y está decidido a hacer valer esta, su propia clase, frente a las demás, en la vida pública y en forma concordante con sus intereses. Quien con su entendimiento sepa penetrar en corrientes anímicas subconscientes, descubrirá que en la expresión conciencia de clase, tal como el proletario moderno la emplea, se esconden hechos importantes en cuanto a la concepción que de la vida social tiene la clase trabajadora dentro de la técnica y el capitalismo modernos. Ante todo, ha de dirigir la atención sobre el hecho de que doctrinas científicas sobre la vida económica y su relación con el destino del hombre influyeron profundamente en el alma del proletario.
Con ello se alude a un hecho sobre el cual muchos que no saben pensar con, sino únicamente sobre el proletariado, se han formado opiniones bastante vagas, y si se consideran los graves acontecimientos del presente, hasta de efecto dañino. Si se parte de la opinión que el proletario inculto tiene el juicio trastornado por el marxismo, por los escritores socialistas y lo demás que en esta dirección se aduce, no se llegará en este campo a la debida comprensión de la situación histórica mundial, pues tal opinión solo demuestra que no se hace ningún esfuerzo por dirigir la mirada sobre los aspectos esenciales del actual movimiento social. Uno de los puntos esenciales consiste en que la conciencia de clase del proletario se llenó de conceptos, cuya característica proviene de la moderna evolución científica. En dicha conciencia continúa manifestándose como estado de ánimo lo que vivió en el discurso de Fernando Lasalle sobre la ciencia y los obreros. A muchos que se consideran hombres prácticos, semejantes hechos perecerán de poca importancia. Pero para comprender realmente el moderno movimiento obrero hay que dirigir la atención sobre esos hechos. En las exigencias de los proletarios, tanto moderados como radicales, no se expresa, por cierto, la vida económica transformada en impulsos humanos, como muchos imaginan, sino la ciencia de la economía que reina en la conciencia proletaria. Esto se pone claramente de manifiesto en la literatura de carácter científico, como asimismo en la periodísticamente popularizada del movimiento proletario. Negarlo significaría cerrar los ojos ante los hechos. Un hecho fundamental que condiciona la situación social del presente reside en que los conceptos de índole científica configuran el contenido de la conciencia de clase del proletario moderno. Por más distante que se halle el obrero industrial de lo que se llama ciencia, escucha, no obstante, lo que acerca de su situación social le explican hombres de esa ciencia, que de esa ciencia recibieron los conocimientos de su actuar. Esto es importante. Digamos, la mayoría, digamos, de los líderes sociales, digamos, han perdido el ideal espiritual que merece recibir el empleado o el proletariado. Entonces se ha llenado, digamos, de palabrería para hacerlo diferenciar como una conciencia de clase, en vez digamos, de identificarse como alma humana que desea crecer espiritualmente en medio de lo que hace. Entonces es como una especie de pura teoría ideológica, de conciencia de clase, más no de crecimiento del alma de cada trabajador o empleador, no sé, empleado, perdón. Y eso es lo que está fallando en muchos casos. Bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Que uno siempre, o por lo menos en el caso mío, siempre relaciona todo lo que tiene que ver con las organizaciones de trabajadores con el marxismo, ¿no? Creo que a pesar que esa filosofía eh, tuvo y todavía tiene un impacto muy grande en este tipo de movimientos, ¿sí? O sea, a pesar de lo que yo diría el fracaso de ese sistema, todavía sigue impactando mucho en muchas personas y en la gente que tiende a agruparse en los llamados sindicatos, ¿no? Sí. Entonces, para mí siguen ejerciendo una influencia muy grande y pues obviamente en esa mirada, pues lo espiritual, Dios, no cabe, ¿no? Sí, de acuerdo, Vladimir, así es. Y es triste que no se pueda apreciar esa,
¿cómo se llama eso? Eso tan negativo que viene tras la teoría y la ideología marxista. El, el segundo secreto de Fátima tiene que ver con eso. Y siempre se pensó que era más que todo por cuestiones económicas que iba a fallar el sistema, digamos que empezó por allá en el socialismo, comunismo, sino que el problema era precisamente que el alma humana se está cortando de su crecimiento espiritual siguiendo esas teorías marxistas. Y ese es el problema. Y esos rezagos han quedado hasta la actualidad. Bueno, no sé ustedes qué piensan. Acá te escribió por ahí, Sí, por el chat. sí dice, además la gente del común que apoya estos movimientos muchas veces no sabe ni en qué está, pero se dejan influenciar por líderes demagogos que con sus conceptos, muchas veces errados, hacen que lo sigan a ciegas. Eso es muy cierto, eso es cierto. Tristemente, digamos, la, la, la carencia de ese sentirse eh, como alma humana, como algo que el ser humano debe tener un crecimiento espiritual, eso que hace, que está faltando en esta época y que carecen, digamos, en este caso el proletariado, la mayoría del proletariado, hace que no pueda crecer y sienta que su alma se está aprisionando y fácilmente se deja convencer de los demagogos que hablan de esta ideología de clase. Y no debería ser una ideología de clase. Esas ideologías de clase al final van a terminar mal, va a terminar en una guerra de todos contra todos, como una polarización. Eh, lo que el proletario debe buscar, cualquier empleado debe buscar en su trabajo, es como, además de su labor, cómo crecer anímicamente en su labor. O si está más centrado espiritualmente, cómo crecer no solamente anímicamente, sino espiritualmente en su labor. Y eso es lo que hace falta. Bueno, no sé si alguien tiene un comentario adicional o continuamos. Acá te pone y esforzarse por tener criterio propio. De acuerdo, sí, así es. Esto es una de las cosas más importantes. De hecho, hay tres. Yo creo que en últimas todo es consecuencia de del alejamiento de lo espiritual, ¿no? Cuando se tiene por delante el dinero, el poder, ya, el estar por encima del otro, pues las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, si todos en nuestro trabajo lo hiciéramos, pensáramos en todo el bien que puede generar a partir de un trabajo, entendiendo trabajo a todo nivel, ¿no? Porque, como digo yo, el más importante es el que se hace en la casa, ¿no? Sobre todo las mujeres en la casa. Si se le diera el valor y la importancia, yo creo que la cosa sería de otra manera, ¿no? Yo me, yo me pregunto, por ejemplo, qué tanto la gente ve la diferencia entre un almuerzo en la casa hecho por la mamá o hecho, bueno, hecho en la casa, a un almuerzo en la calle, ¿sí? Yo por lo menos noto la diferencia muy grande, muy grande. Y pues uno tiene que valorar eso, ¿no? Pero hay mucha gente que eh, en- a todo nivel no le dan la importancia en el reconocimiento a las personas que hacen eso.
Así es, de acuerdo contigo, Vladimir. Es así. Realmente hace falta mm, esa parte espiritual en la labor humana actual, ¿no? Eh, por eso la única salvación ante el problema de la cuestión social es precisamente este conocimiento del mundo espiritual. Steiner decía en otro ciclo de conferencias, y para complementar lo que Kate escribió en el chat, que el ser humano de esta época, de nuestra época, tiene que fortalecer tres cosas. La primera es el conocimiento del mundo espiritual, el conocimiento de la antroposofía, de la ciencia espiritual. El segundo, tener libertad de pensamiento. Eso es difícil, tener libertad de pensamiento, porque muchos creen que la tienen y no se dan cuenta que están siguiendo a la idea de otros, no a la de ellos mismos, ¿no? Se han dejado seducir por las ideas de otros. Y tercero, esto sí se nota mucho en estos últimos años, la falta de tolerancia social. Cada vez hay más intolerancia, eh, odios, en, en, digamos, crispaciones por ideas sencillas, diferentes. Antes se podía llegar a un acuerdo fácilmente por pensamientos diferentes entre personas. Ahora no. Ahora hay peleas. Incluso a veces llegan hasta terminar mal estas peleas y matándose entre personas por tener ideas diferentes. Esa falta de tolerancia social es lo que Steiner dice que se requiere en esta época. Entonces, que son tres cosas: tolerancia social, libertad de pensamiento y conocimiento del mundo espiritual. Creo que nosotros estamos con las tres partes más o menos ahí desarrollándolas. Tenemos la ventaja de tener de guía espiritual todas las conferencias de Steiner, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué piensan. Bueno, voy a seguir leyendo. Por más convincentes que las explicaciones sobre la economía moderna, la industrialización, el capitalismo, analicen los hechos fundamentales del movimiento proletario, lo que decisivamente explica la actual situación social no es simplemente el hecho de que el obrero ha sido incorporado al moderno sistema industrial y capitalista, sino la verdad bien distinta de que dentro de su conciencia de clase, con su trabajo dependiente del orden económico capitalista, se han desarrollado pensamientos bien definidos. Podrá ser que el modo de pensar del hombre de nuestro tiempo le impidiese percibir estos hechos en todo su alcance, y que el destacarlos solo le pareciese un dialéctico juego con conceptos. A esto habrá que responder, tanto peor en cuanto a la perspectiva de llegar a un próspero adaptarse a la vida social del presente de parte de los que no son capaces de percibir lo esencial. Para comprender el movimiento proletario, ante todo es preciso saber cómo piensa el proletario, pues este movimiento, desde sus moderadas tendencias reformatorias hasta sus más nefastas deformaciones, no es un producto de fuerzas extrahumanas o de impulsos económicos, sino que está hecho por hombres, resultado de sus ideas e impulsos volitivos. Las ideas y fuerzas volitivas del actual movimiento social no se derivan de lo que el industrialismo y el capitalismo infundieron en la conciencia proletaria, sino que dicho movimiento encontró la fuente de sus pensamientos en lo específico de la ciencia moderna, porque la técnica y el capitalismo no pudieron dar al alma proletaria contenido alguno digno de un ser humano. Para el artesano de la Edad Media, semejante contenido fluía de su oficio,
pues el modo de cómo ese artesano se sentía como hombre unido con su trabajo, había algo que ante la propia conciencia le hacía aparecer la vida dentro de toda la comunidad humana como digna de ser vivida. Lo que hacía lo consideraba como realización de lo que él como hombre quería hacer. En cambio, el obrero industrial, dentro del orden social capitalista, al buscar la base que le permitiese formarse una idea sostenedora de la propia conciencia con respecto a lo que se es como hombre, debía apoyarse en sí mismo, en su propio interior. Nada fluía de la técnica y del capitalismo para llegar a tales pensamientos. A esto se debe que la conciencia proletaria se orienta en dirección a los pensamientos de índole científica, pues había perdido la conexión humana con lo espontáneo de la vida. Lo expuesto ha tenido lugar en una época en que la clase dirigente de la humanidad desarrollaba un pensar científico que a su vez tampoco pudo dar el empuje para conferir a la conciencia humana en toda su amplitud un contenido satisfactorio. Con las antiguas cosmovisiones, el alma humana se hallaba incorporada a la existencia espiritual de un todo. Ante la ciencia moderna, el hombre aparece como un ser natural dentro del orden de la naturaleza física. Bueno, aquí Steiner más o menos está resolviendo parte del, del problema realmente que está sufriendo el proletariado. Y es que realmente la mayoría de los empleados, obviamente no todos, no sienten que está creciendo espiritualmente o culturalmente en medio de su trabajo. Y ese es el problema. Su alma se siente, debido a que no se ha enfocado bien todo lo que se llama su conciencia en su trabajo, en la parte del alma, como se ha, digamos, enredado en la teoría científica del capitalismo. Entonces, el alma se siente, el alma del proletario se siente un poquito ofuscada ante eso. Bueno, así lo entiendo yo, no sé ustedes qué piensan. Santi, cuando se habla de la ciencia allí como la mayor influencia, me pregunto a qué tipo de ciencia se refieren, ¿sí? Porque no sé, o sea, ciencia social, ciencias naturales, bueno, no sé, no sé cómo sería. Sí, sí, es buena pregunta. Yo creo que Steiner aquí trata la parte científica a como a los hechos ¿cómo se llama eso? Como una descripción de los hechos, de manera casi que 100% materialista, ¿no? De los procesos y hechos. Entonces, en este caso, la parte social se queda, digamos, a un lado en medio de la explicación científica de la cuestión capitalista y social. Entonces, se trata de, digamos, de ubicar o darle explicación al, en cuestiones de oficios o de trabajos, una explicación científica y no social, no cultural. Y eso hace que pase todos esos problemas. Entonces, en este caso, pensamientos de índole científica es eso, que quitan la parte cultural y espiritual en las explicaciones, en lo que necesita. Es más o menos, de pronto no me salen bien las palabras, pero sería más o menos como en, en una estrategia o en una explicación pedagógica, eh, quitar la parte humana en la pedagogía y dejar solamente la parte, digamos, técnica. Entonces, es muy evidente la falla
sobre todo en los primeros años de la educación del ser humano, ¿no? En primaria y bachillerato, donde la pedagogía se le quita la parte social, ¿no? Pero si imagínense que no tuvieran en cuenta en la pedagogía la parte social, la parte humana, sino solamente la parte técnica y teórica, eso sería solo la parte científica, cuando le quitan la parte humanística a la explicación. No sé si ustedes han escuchado hablar, aunque eso ya está un poquito revaluado, pero sí estuvo de moda hace unas cuantas décadas, una de las teorías de la administración moderna, que era el apellido es Taylor, pero el nombre no me acuerdo. Entonces Taylor al, le aplicaba ciencia a los oficios humanos. Entonces, con reloj en mano cronometraba la labor humana y exigía de esos tiempos en sus trabajos y no tenía en cuenta la parte anímica humana. Entonces, esa es la parte científica cuando se le quita la parte humana. Bueno, Vladimir, no sé si te enredé más, pero de pronto no supe explicar bien si te enredé. Muy bien, Santi, bien, gracias. Yo creo que también en esto que estamos estudiando también lo relaciono con lo que está pasando a nivel pues, de las tendencias educativas, que todo el mundo habla de humanización, humanización, todo es humanización, humanización. Y bueno, esta palabra, pues no sé, me parece que puede llevar a muchos caminos, ¿no? Entonces, eh, nadie, obviamente es difícil hacerlo, pero nadie se atreve a decir espiritualización, por decir algo. ¿Sí? Entonces, pero también eso es consecuencia, pues, lo veo igual como acá, del tratar, entre comillas, de abordar una postura científica, ¿no? Sí, 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 así es. Y además la postura científica también le gusta de poner nombres y términos a las cosas. Y a veces los nombres no dicen nada o no explican nada, pero como se utilizan, pareciera que sí se supiera. Entonces, el dar nombres, ordenarlos, no significa tener conocimiento, pero así es la ciencia, ¿no? A la ciencia le gusta clasificar, dar nombres, y a veces con las palabras o usando esos términos cree que se sabe, y eso no es así. Por ejemplo, Vladimir me corrige si me equivoco, porque va a entrar en una rama que no es mía, pero sí es tuya. Por ejemplo, en la biología, cuando se habla de instinto animal, eso es una palabra inventada para dar nombre a ciertas características en la conducta de los animales, ¿no? Y se nombra mucho y se utiliza mucho en las tesis, en los papers, en los artículos, instinto animal. Pero eso no quiere decir que se sepa qué es el instinto animal. Se le dio un nombre, pero no se sabe qué es, de dónde sale, y por qué se da. Incluso muchos podrían pensar, bueno, si es en un animal, podría estar en su configuración de las neuronas cerebrales, o incluso se puede pensar que eso viene, ese instinto animal viene del ADN. Pero entonces, de ser así, también tendría que tenerlo las plantas, ¿no? Pero entonces no sé, Vladimir, si estoy mirando fuera del tiesto o es correcto lo que digo. No, yo creo, Santi, que es un buen ejemplo, ¿sí? Es un buen ejemplo de algo que se va utilizando de manera reiterativa, pero que realmente en el fondo no se tienen las suficientes bases para poder sustentarlo, ¿no? ¿Sí? Y sin mayor conocimiento, pues, de lo que hay detrás del comportamiento animal. Es un buen ejemplo. Ah, bueno, qué bien, qué bien.
Bueno, quedan 5 minutos. Voy a tratar de leer un párrafo más antes de que Google nos saque. Y a ver si Steiner aclara un poquito más lo que está diciendo. Esta ciencia del presente no da la sensación de una corriente que de un modo espiritual fluyese en el alma humana dándole sostén. O sea, la ciencia, el modo científico de explicar las cosas no es, no es suficiente para el alma humana, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Piénsese lo que se quiera sobre la relación de los impulsos religiosos y valores afines con el pensar científico de nuestro tiempo. Quien considere sin prejuicios la evolución histórica deberá admitir que el pensar de la ciencia se ha desarrollado a raíz del religioso. Pero las antiguas cosmovisiones, que se basaban en lo religioso del hombre, no pudieron transmitir sus impulsos, arraigados en el alma humana, al moderno modo de pensar científico, sino que llegaron a situarse fuera de éste y continuaron viviendo como un contenido del alma humana ajeno al ser anímico del proletariado. Las clases dirigentes pudieron seguir viviendo con tal contenido de su alma, pues de una u otra manera éste guardaba relación con las condiciones de su vida, y como esta vida les hacía conservar lo tradicional, no buscaron para su vida interior ningún otro contenido. El proletario moderno quedó arrancado de todos los nexos tradicionales de la vida. Él es el hombre cuya vida resultó asentada sobre una base totalmente nueva, pues al verse privado de lo tradicional, de la tradicional base de la vida, también había perdido la posibilidad de llegar a las antiguas fuentes espirituales, las que se hallaban dentro de las esferas alejadas de su propia existencia. Bueno, muy bien. Yo creo que podemos dejar allí y en la siguiente reunión seguir pensando sobre esto que dice Steiner, que es muy importante. Eh, no sé si quieren opinar algo o ya damos por terminada la sesión de hoy para continuar dentro de 8 días. Ustedes dirán. No, también muy interesante, Santi, y yo creo que la lectura nos ayuda mucho a tratar de entender muchas de las cosas de los fenómenos sociales pues, que estamos viviendo, ¿no? De las turbulencias que estamos viviendo a nivel del mundo, ¿no? Así es, de acuerdo con eso. Bueno, muchas gracias por participar de la... Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Gracias, Santi. bueno, feliz Gracias. Feliz noche. noche. Bueno, que estés Chao. bien. Feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Muy bien, que descansen, buenas noches. Igualmente, chao.